Buenas noches y gracias por acompañarnos esta noche de viernes completamente en vivo, discutiendo hoy un tema que seguramente será de su interés porque es algo que se ha venido hablando en los diferentes espacios de discusión política nacional, y es cuáles serán las reglas que regirán las elecciones 2023, y es que estamos avanzando en el año 2022 aceleradamente, ya por concluir la segunda quincena de este mes de febrero. Y esto nos pone en circunstancias de evaluar si hay condiciones aún para una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Y sobre eso estaremos conversando esta noche con los actores directamente involucrados, tanto desde el análisis como desde la dinámica política. No sin antes darle la bienvenida esta noche. Pues bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Carmina Valdizán. ¿Cómo has estado? Pues bien, ahí estamos siempre tratando de evitar los contagios de COVID-19. Así es, sí, entrando a un tema interesante, como dices tú. Realmente es un tema que nos interesa a todos, se habla mucho y no pasa nada, así que es importante escuchar qué es lo que está sucediendo ahora. Y es que la reforma que se realizó a la ley electoral y de partidos políticos en el año 2016 llegó una década después de la reforma anterior, la cual se hizo en el año 2006 y fue una reforma de la reforma que se hizo en el 2004. Las reformas del año 2006 fueron reconocidas como las reformas de armonización, las cuales enmendaron múltiples errores cometidos en la reforma a la ley electoral y de partidos políticos del año 2004. Luego de la reforma del 2016 se discutieron precisamente en Guatemala reformas de segunda generación, como fueron llamadas por el presidente de la época. En ese momento se discutía también la necesidad de enmendar errores cometidos en la reforma del 2016 y hemos caído en ese juego perverso de hacer reformas de mala calidad que nos ponen en situaciones de aprietos como las que vivimos en las pasadas elecciones del año 2019. En ese contexto vamos a conversar esta noche con el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, el diputado José Alberto Rivera, y con el analista político, politólogo y docente universitario, con el licenciado Ricardo Barreno. A ambos le damos la bienvenida y las muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, mucho gusto. Carmina y Cristians, ¿cómo están? Gusto saludarlos y gracias por el espacio. Bueno, yo quisiera comenzar con usted, diputado Rivera. Usted está al frente de una iniciativa para reformas a la ley electoral. Por favor, coméntenos al respecto. Gracias. Pues yo asumo el reto de la presidencia de la Comisión de Asuntos Electorales después de haber estado un año aproximadamente, un poquito menos, participando como integrante de la Comisión de Asuntos Electorales. Y en esa comisión del año pasado tuvimos la oportunidad de analizar toda la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, y pues ahora el paso que corresponde es acelerar el paso para emitir el dictamen favorable. Licenciado Barreno, estamos en una situación complicada, toda vez que se reconoce que hay necesidad de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, sobre todo para ahuyentar fantasmas como los señalados en el 2019 de fraude electoral. Para ello se impulsó la Comisión de Actualización y Modernización Electoral durante el año inmediato posterior a las elecciones generales, como lo manda la ley electoral. A partir de la reforma del 2016 no pasó nada, puesto que el Tribunal Supremo, la magistratura del Tribunal Supremo Electoral de esa época decidió no presentar, antes de que acabara el primer periodo ordinario de sesiones, la iniciativa de ley. Vemos que el tribunal, la nueva magistratura, presenta una iniciativa que está actualmente en discusión. No se logra un dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales el año pasado, y estamos en este momento con problemas en la integración de la Comisión de Asuntos Electorales. ¿Cómo ve el panorama para una eventual reforma antes de las elecciones 2023, licenciado Barreno? Gracias, Cristian. Buenas noches, señor diputado Rivera. También buenas noches, Carmina. Un gusto también a quienes nos están acompañando en la entrevista. Mira, yo creo que de entrada discutir reformas a la ley electoral de partidos políticos es desafiante independientemente del momento en que se vaya a abordar. Y es desafiante por tres razones. Primero, porque es en alguna o en gran medida una reestructuración al sistema electoral. Y es una reestructuración porque es de carácter constitucional, y entonces eso implica que hasta el mismo procedimiento de discusión y aprobación tenga que tener dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Y eso lo establece ya la Ley Orgánica del Congreso. Entonces eso comenzamos a ver que ya es desafiante por naturaleza.
pero también es desafiante por naturaleza porque implica un proceso de socialización. Y socialización en dos vías: socialización a la ciudadanía, desagregada en votantes, desagregada en institutos de investigación, de formación, de observadores electorales, y desagregada en ciudadanos de a pie que de pronto no manifiestan interés en la política, pero siempre se involucran de forma directa o indirecta en un proceso electoral, ya sea votando, ya sea compartiendo los programas, ya sea interesándose por los candidatos. Y también es desafiante en un tercer nivel porque es de observancia mediática. Y es de observancia mediática, y eso también implica la calidad de la información con la que se vaya a trasladar el suceso noticioso, el alcance que vaya a tener. En fin, tú tienes, independientemente del momento en que se vaya a discutir una reforma, por estos tres grandes niveles, de tres naturalezas, desafiante por naturaleza. Eso no significa que no se pueda abordar o que exista mayor o menor riesgo de discusión. Yo te podría decir que desde el 87 han sucedido procesos de reformas a la ley electoral, no necesariamente han ocurrido en un primer año, en un tercer año, en un cuarto año. Yo creo que aquí lo importante será la capacidad multisectorial de involucramiento que se tenga por un lado, y la capacidad de socialización de las propuestas que se tengan por otro. Y acá no pasa únicamente la responsabilidad por la Comisión de Asuntos Electorales que preside el diputado Rivera, pasa también por la responsabilidad que como ciudadanos tengamos de involucrarnos en el proceso, pasa también por el nivel de responsabilidad y de acompañamiento principalmente que tenga los órganos electorales para implementar estas reformas. Así que de entrada te diría que para mí la discusión de reforma es como una tensa calma, siempre emociona, siempre complica, pero siempre es necesaria. Muchas gracias. Diputado Rivera, hay dos temas principales que se requieren o que la ciudadanía necesita y pide en una reforma a la ley electoral. Y estos ejes principalmente son la falta de representatividad y mucha desconfianza en el sistema. ¿Cómo cree usted que una reforma a la ley puede atacar estos dos problemas y llevarlos a buen puerto, podríamos decir? Pues yo creo que es importante que como Comisión de Asuntos Electorales y como Congreso, como institución, realmente logremos, no solo en el dictamen, sino finalmente en la ley aprobada en el Pleno, reflejar las necesidades y las demandas de la población. Yo el año pasado hice una propuesta dentro de la comisión como integrante para votar diputados por nombre y apellido, para abrir los listados y que ya no sean cerrados, para que siempre una persona o un candidato pueda participar en un partido político, pero que el ciudadano tenga la opción de escoger a qué diputado le da su voto, para emitir un voto diputado distrital y un voto listado nacional, de una forma simple, donde hasta el conteo de votos se vuelve más simple, porque simplemente es el conteo de votos, el candidato que más votos tiene va de primero, y después el segundo que más votos tiene entra de segundo, y así se van asignando los escaños. Pero sí es importante que ante la coyuntura que se vive a nivel nacional, y debido a que pues, no tuvimos tanta confianza como ciudadanía en los resultados del 2019, sí tenemos que empezar a generar esa confianza en la población, primero para que vaya a votar, que asista a votar, porque sabemos cómo en otros países como Venezuela se han aprovechado de baja asistencia en las votaciones, en la participación ciudadana, para hacer enmiendas a conveniencia de los gobernantes de turno, en el caso de Venezuela. Entonces, es importantísimo que le demos vuelta a eso y que generemos mayor participación de la ciudadanía, mayor interés de la ciudadanía en participar y en la confianza hacia el Estado. Y por el otro lado, es importante que realmente acerquemos al ciudadano con su representante. Si el ciudadano vota por la persona y le da el voto a una persona directamente, hay una conexión directa, que hoy esa conexión no existe porque uno se ve obligado a votar por una lista y quizá a uno le parezca mejor el candidato de la casilla 3, pero tiene que darle su voto para que entre el 1 y a veces no entre el 3, o a veces el candidato en la casilla 5 es el mejor. Entonces, yo creo que sí es importante
esos dos aspectos, generar la confianza en el sistema, generar la confianza en la democracia y por otro lado, acercar al ciudadano con su representante, porque además recordemos que si le preguntamos al ciudadano de a pie, mire, ¿usted conoce a sus diputados de su distrito? Lo más probable es que le digan que no lo conocen, o a los del Listado Nacional tampoco nos conocen. Yo voy en el Listado Nacional, por ejemplo. Entonces es importante que realmente logremos crear esa conexión entre el ciudadano y su representante. Eso es muy importante y por eso fue que propusimos esa propuesta, que por supuesto habrá que balancearla con otros temas que sean de interés de los partidos y de los diputados, pero sí tenemos que encontrar ese balance entre lo que quiere la ciudadanía y lo que quieren los partidos políticos. Ese es uno de los grandes retos. Señor diputado, conversando con usted acerca de su propuesta, en este mismo espacio nos refería que había que, para que su propuesta fuera viable, había que eliminar la fórmula de representación proporcional de minorías. Esto porque la ley establece que las adjudicaciones de las curules por representación de minorías, el método de Hunt, es a los partidos políticos. Y en una de las propuestas que usted hace, prácticamente no se vota por el partido, sino se vota por la persona. Todo este conjunto de elementos, diputado, no haría que se encarezcan las posibilidades de poder ir en el listado de cualquiera de los partidos, porque son los partidos y los comités cívicos los únicos que pueden postular candidaturas. No, yo creo que no. Realmente, si analizamos la propuesta del Tribunal Supremo Electoral en la iniciativa que presentaron el año pasado, vamos a encontrar una mezcla de voto preferente con listas abiertas, con listas desbloqueadas, con la opción de votar por el partido, pero también vota por el diputado, dependiendo de la cantidad de casillas en un distrito, puede votar por 2 diputados y tiene que ordenar 1 y 2, y si son más, son 3 diputados, 1, 2, 3. Es una mezcla realmente. A nosotros como comisión nos costó el año pasado entender esa mezcla y ni siquiera me imagino cómo vamos a hacer para explicarle eso a la población, que por supuesto entiendo que el Tribunal Supremo Electoral hizo un buen trabajo de recopilar las diferentes opciones que recogió en la CAME, pero cuando unimos esa mezcla es como un fiambre. O sea, al final, bueno, ¿qué ingredientes tiene? ¿Cómo revisamos cómo computar ese voto? O sea, no vamos a generar más confianza, sino al contrario, vamos a generar más desconfianza. Y lo que yo hice estudiando la propuesta del Tribunal Supremo Electoral fue simplificarla para lograr comunicarle al ciudadano cómo se van a computar los votos y cómo su voto va a ser reflejado en un representante en el Congreso. Y qué bueno que tocaste el tema del método de Hunt, porque si le explicas o le preguntas a un ciudadano de a pie cuál es el método de Hunt y que te explique cómo se calcula la repartición de escaños, pues no te va a poder explicar, porque ni siquiera en todas las universidades, en todas las carreras o en colegios se explica el método de Hunt. O sea, yo lo logré aprender en la maestría de Administración Pública que saqué, que ya culminé y ya me gradué finalmente el año pasado, pero no es algo fácil de comprender. En cambio, esta propuesta simplificada sí logra comunicarle al ciudadano y explicarle un voto por diputado distrital y otro voto por el Listado Nacional, y es un conteo de votos. Cualquiera puede fiscalizar, hasta las tecnologías las tecnologías que ahora hay para conteo de votos y programas de informática simples van a poder realmente hacer un cómputo de votos sencillo, fácil y rápido para la población. Licenciado Barreno, cuando uno escucha esto, la verdad que ha sido un deseo que se escucha constantemente, que se vote por listados, ya no por listados, sino que se vote por la persona. Sin embargo, el promedio de vida, según datos de CIES, de un partido político en Guatemala, es de aproximadamente 7 años. Obviamente hay excepciones, pero digamos que ese es el promedio de la mayoría de partidos políticos. Estos partidos políticos evidentemente no tienen dentro de su interés que se den este tipo de reformas porque ellos están como muy cómodos con este sistema. Ahora bien, hablando de la representatividad también, esto sí daría que se haga votar por personas, no por el listado que el partido propone.
como van organizados por ellos, sino que sí salgan nuevos liderazgos de personas que posiblemente no se hubieran considerado, pero que ahora están amarrados por el sistema y por la casilla que les vayan a dar dentro de la agrupación política. ¿Cómo podemos congeniar este tipo de situaciones en una reforma para Guatemala? Yo creo que hay varias vías de poder trabajarlo. A nivel técnico-político, la Comisión de Asuntos Electorales goza dentro de sus atribuciones de establecer canales de comunicación, canales de coordinación, sectoriales o multisectoriales. Eso de entrada le da legitimidad a las acciones que se quieran implementar, le da escucha a las propuestas y le da un sustento de integridad al proyecto de iniciativa. Ese podría ser un canal para reducir cualquier riesgo de debilitamiento institucional, porque creo que lo que procura toda reforma es su fortalecimiento, avanzar electoralmente. A nivel normativo también existe, recordemos, y vuelvo a ser enfático con ello, que la Corte de Constitucionalidad, después de que en pleno se discuta en tercer debate la propuesta o una eventual iniciativa de ley, esta tiene que ser enviada a la CC para que emita dictamen favorable o desfavorable por artículo. Solo con esto se puede comenzar a discutir artículo y redacción final de la iniciativa. Vemos que ahí puede haber alguna otra propuesta o alguna otra salida de reducir riesgos a cualquier debilitamiento que pueda haber. Lo importante de la propuesta, de cualquier propuesta de reforma a la ley electoral, es que sea congeniada, es que sea consensuada y discutida, vuelvo a insistir, de forma multisectorial. Y específicamente con dos actores que a mí me parecen fundamentales, uno porque le implementa y el otro porque le afecta. Al Tribunal Supremo Electoral, y de hecho, tengo entendido, y el diputado Rivera me corregirá si me equivoco, pero tengo entendido que dentro de la calendarización y dentro de las múltiples entrevistas que ha dado sobre el tema, está agendado la misma discusión de la iniciativa 5886, que fue propuesta por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y por qué esto es importante y por qué lo resalto? Tengo acá a la vista, ellos proponen, dentro de la propuesta está el adicionar el 203 ter, me parece que es, donde ellos especifican justamente por la pregunta anterior que la propuesta de listados abiertos o el modelo más bien de listado desbloqueado no llegaría a debilitar el sistema de partidos políticos, más bien lo llegaría a fortalecer. Y permítanme con el atrevimiento citar, no existe forma de que se crea que se debilitan los partidos políticos. Y sí existe incidencia ciudadana en el orden de las candidaturas. Es decir, por un lado, según las opiniones técnicas del Tribunal Supremo, no se debilitan a las organizaciones políticas, sino se abre la puerta para la participación ciudadana. ¿Qué implica esto? Consensos. ¿Qué implica esto? Participaciones. ¿Qué implica esto? Para el Tribunal Supremo Electoral, la correcta ejecución o aplicación. Pero para las organizaciones políticas, que es el segundo actor que necesariamente debe de estar involucrado en los partidos políticos, en las discusiones de reforma, es el nivel real de aplicación que vayan a tener los partidos políticos, las organizaciones políticas para las leyes. Yo recordaba mesas técnicas de discusión que se tuvieron en la reforma de 2016, en la de 2006 incluso, y veíamos cómo las discusiones generaban espesor, generaban incomodidad cuando los partidos políticos solicitaban que se crearan un marco electoral que fuera aplicable, que fuera alcanzable. Y recuerdo que en ese momento lo que sugerían, y creo que es un carácter, y con esto cierro la idea, es un carácter de toda reforma electoral, que fueran progresivas. Hay que ser conscientes, hay que ser realistas, hay que ser viables de que ninguna propuesta, ninguna reforma a la ley electoral va a ser perfecta de entrada, ni en contenido, ni en aplicación, pero sí goza de la perfectibilidad. Y la perfectibilidad pasa por la progresividad que se le dé a la implementación y por el acompañamiento técnico, político, jurídico, mediático que se le dé a la misma. Así que yo creo que en términos generales, vuelvo a resaltar, es una tensa calma,
pero una tensa calma necesaria para ir modernizando el aparato electoral. Señor diputado, ya el licenciado Barreno ha puesto sobre la mesa la importancia de los aspectos mediáticos que giran en torno a un proceso electoral. ¿Qué otros temas están contenidos en la discusión que tienen en la comisión en este momento respecto a la reforma electoral, teniendo en cuenta que en el 2019 la anterior magistratura intentó inclusive querer influir en la forma en que se entrevistaba en los medios de comunicación a los candidatos a los diferentes puestos de elección popular? Situación que afortunadamente la aprobaron de urgencia y la derogaron de urgencia. Pero ¿cuáles son los otros temas complementarios a esto de la votación de manera por listados, cerrados, desbloqueados? Pues sí, digamos, para terminar el otro tema, ha habido mucha discusión en el pasado, en los años anteriores, acerca del mejor método para votar diputados por nombre y apellido. Y una de esas buenas ideas fue el crear subdistritos, que obviamente pues sería mucho mejor para tener una representación más directa porque tendríamos subdistritos más pequeños, ya sea en forma de subdistrito o de distritos más pequeños. Sin embargo, la CC dictaminó que para modificar los distritos o para crear subdistritos se necesita hacer una reforma a la Constitución y eso involucraría una consulta popular, algo que no estamos considerando en este momento y que no estamos promoviendo. Entonces, aunque esa idea de los subdistritos puede ser la mejor, estamos tratando de hacer una reforma que sea viable, que sea factible y que sí se pueda implementar a través de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Por el otro lado, uno de los artículos, por ejemplo, que creería yo que sí tiene mucho consenso, por dar un ejemplo, es que queremos facilitar la participación ciudadana. Y de esta forma, en el artículo 1 de la iniciativa de ley que presenta el Tribunal Supremo Electoral, está modificando el artículo 3 de la ley electoral actual para que cuando un ciudadano cumpla 18 años y vaya a sacar su DPI o cuando actualice el DPI, tenga la opción de empadronarse de un solo, ¿verdad? Y evitar ese doble trámite. Eso agilizaría a que la mayoría de gente que saque su DPI todos los años cuando cumple 18 años, pues estarían empadronando rápidamente en el mismo trámite. Ese tipo de cláusulas, ese tipo de reformas que promueven la participación ciudadana, aumentan o por lo menos tratan de aumentar la participación ciudadana, son las que nos van a ayudar para ir construyendo los consensos hacia otros temas y otras cláusulas más complicadas. Y esa es la estrategia que planteo como presidente y como junta directiva. Aunque estamos iniciando, la idea es ir construyendo esos consensos con temas que pueden ser más fáciles de lograr un consenso, por ejemplo. Licenciado Barreno, dentro de estas reformas a la ley, pues obviamente hay que considerar los tiempos, si son factibles todavía de llevarse a cabo. Sin embargo, quisiera saber si hay, dentro de la ley vigente, el Congreso podría, por ejemplo, modificar ciertos artículos sin tener que llegar a cambiar completamente o aprobar una nueva ley. Y me refiero específicamente al tema de que aquí hay dos problemas. Uno, la campaña en 3 meses, difícilmente a un candidato nuevo se pueda dar a conocer en 3 meses. Y segundo, esto tiene un candado actualmente porque todo puede ser considerado campaña anticipada, de que los candidatos no están opinando prácticamente de absolutamente nada de lo que nos compete a los guatemaltecos. Entonces están en una posición muy cómoda porque, por ejemplo, discusiones fuertes que se han llevado en este año, vacunación, estar en contra, a favor, pues no sabemos qué opinan los candidatos porque no se han manifestado ni siquiera en eso, porque con miedo que el Tribunal Supremo Electoral les pueda decir, bueno, no, esto es campaña anticipada y usted no puede opinar de nada. Pero el ciudadano sí debería de tener la opción de conocer qué dice la persona por la cual uno piensa votar. Totalmente de acuerdo con tu opinión. De hecho, es parte de los derechos ya establecidos en la ley electoral de los partidos políticos, el pronunciarse sobre temas de realidad nacional. ¿Cuál es el desafío a superar, creo yo? Recordemos que en 2016 se implementan cambios importantes a la ley, pero cambios cuya institucionalidad creo aún no estaba en ese momento preparada. Y me refiero
a dos muy puntuales. Por un lado, se establece la unidad de fiscalización de las finanzas de los partidos y por otro lado se establece la unidad de medios y opinión pública. ¿Cuál es el mayor desafío? ¿Cuál fue el mayor desafío con esta segunda unidad? Poder efectivamente desagregar las labores partidarias de posicionamiento, de afiliación, de proselitismo, de campaña electoral y desagregarlas o dividirlas o fragmentarlas en lo que era permitido en periodo ordinario y lo que era permitido en periodo extraordinario o periodo electoral. Yo francamente creo que ya no debería, no ocurrirá, o esperaría yo que no ocurriera estas complicaciones, al menos en este proceso electoral como tal. Principalmente por lo que tú mencionabas, en menos de 60 días, el proceso electoral durará 89 días, un poco más, un poco menos, según el calendario electoral, y la segunda fase, que es la de campaña, resulta que son como 30 días, resulta imposible que un candidato o que un eslogan, que una marca partidaria se dé a conocer. Y ahí es donde empieza entonces la capacidad de las organizaciones políticas de posicionamiento como tal y la capacidad, por otro lado, del Tribunal Supremo Electoral de garantizar el pleno goce de las organizaciones políticas y específicamente de los partidos políticos a posicionarse. ¿Cuál creo yo que puede ser una vía de escape? No reformas en este tipo, digamos. ¿Y a qué me refiero con eso? Me parece que no, en esta materia no vale la pena implementar reformas porque ya están establecidas en la capacidad de lo que pueden y no pueden hacer las organizaciones políticas. Lo que ocurre, y ahí ya no se requeriría, creo yo, de una modificación electoral, sino de una modificación al funcionamiento, a la normativa interna del Tribunal Supremo Electoral como tal, de poder generar capacidades institucionales para desagregarlas en las delegaciones y subdelegaciones. Eso implicaría mayor presencia del Tribunal Supremo Electoral, mayor acompañamiento, y no digo mayor control, porque regularmente se entienden estos términos. Y aquí es donde las organizaciones políticas se alejan de su rol de intermediación, se alejan de su rol de mediación, justamente porque al no haber una presencia institucional y cuando la hay existe de forma controlada, sancionatoria, impositiva, entonces eso reduce la intencionalidad de las organizaciones de posicionarse y de mediar. Me parece que hay que empezar con el posicionamiento, la desagregación institucional del Tribunal Supremo Electoral en delegaciones y subdelegaciones, al mismo tiempo que comienza la desagregación de las organizaciones políticas de lo central de lo general a lo específico, es decir, de los cascos urbanos a los cascos rurales, que es donde muchas veces existe mayor complicación procedimental, mayor complicación administrativa para implementar reformas a la ley electoral e implementar, o más bien desarrollar las puras funciones partidarias y de las organizaciones políticas en general. Señor diputado, Carmina ya ha puesto sobre la mesa un tema fundamental que son los tiempos. Teníamos conocimiento de que habían problemas para la integración de la Comisión de Asuntos Electorales. ¿Cómo avanza el proceso de integración de la comisión? ¿Cuánto tiempo consideraría usted que llevará el ponerse de acuerdo para emitir un dictamen? ¿Podría trasladarle a la audiencia de Canal Antigua el cronograma de trabajo, teniendo en cuenta que la ley electoral y de partidos políticos es una ley de rango constitucional, lo cual requeriría una opinión consultiva a la CC una vez conocido por el Pleno del Congreso de la República? Sí, con mucho gusto. El procedimiento es primero emitir un dictamen favorable, después pasa al Pleno para primera lectura, segunda lectura y tercera lectura, y posterior a tercera lectura se va a la CC para consulta, regresa de la CC con, como decía el compañero, con observaciones por artículo favorables o desfavorables o con modificación, con solicitud de modificación, y posteriormente entramos en el Pleno a la aprobación por artículos, donde deberían ser incorporados los comentarios de la CC para después tener una ley aprobada. En la comisión, con respecto a los tiempos, no establecimos una fecha exacta, ¿verdad? Porque realmente no se sabe a ciencia cierta
cuánto tiempo nos va a llevar consensuar. Sin embargo, la fecha límite o la fecha a la cual aspiramos como máximo tener el dictamen favorable sería el 15 de mayo, que es cuando termina el primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Eso nos da 3 meses aproximadamente para agilizar el dictamen a marcha forzada y por eso tenemos que empezar a consensuar cada uno de los temas. Con respecto a la integración de la comisión, no tuvimos problema para integrarla, simplemente esperamos las cartas de los diferentes diputados y partidos para que lográramos darle la mayor participación a todos los partidos y logramos al final incorporar a todos los partidos que nos solicitaron participación, por lo menos con un miembro por partido, y logramos integrarla con 21 miembros. Entonces, pues sí se logró, pero tuvimos ese tiempo de espera para darle la oportunidad a los diputados que pudieran integrarla, mientras definían a qué comisiones iba a ir cada uno. Pero sí ya está integrada, son 21 miembros, y ahorita tenemos unos pequeños cambios de algunos diputados en sus mismas bancadas, pero esperamos ya a finales de la próxima semana ya tener el listado oficial de integrantes, el cual con mucho gusto podemos compartirles a ustedes si así lo quisieran. Gracias. Licenciado Barreno, ¿comparte usted el optimismo del diputado Rivera y con la información que nos ha dado, que realmente pareciera haber interés dentro de los diputados en el Congreso de pertenecer por lo menos a la comisión que está viendo estas reformas, de que se pudiera tener todo listo para el 15 de mayo? Sí, yo creo que por salud democrática es importante ser expectante, es importante ser esperanzador y es importante también asumir compromisos para el desarrollo, la implementación y el cumplimiento de los tiempos establecidos. Yo no quisiera ser irrespetuoso emitiendo alguna opinión en cuanto al desempeño de las comisiones. El diputado Rivera, como presidente de la comisión, sabrá la calendarización, los consensos, las discusiones que se tengan que realizar para alcanzar estos tiempos, pero me parece que de entrada son tiempos prudentes. Vuelvo a insistir y lo resalto, lo subrayo y en mayúsculas. Me parece que no hay tiempo prudente, no hay tiempo idóneo para discutir reformas a la ley electoral. Y me parece que es una tensa calma en donde siempre es necesario discusión, en donde siempre es necesario la revisión constante, y de esa cuenta fue que se constituye la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, y de esa cuenta es que también siempre es de gran interés político, de gran interés técnico, de gran interés social y mediático, la Comisión de Asuntos Electorales. Regularmente es una de las comisiones en donde más participación de organizaciones políticas existe, justamente porque la relevancia que tiene para el diseño electoral, la relevancia que tiene para el diseño institucional, el fortalecimiento democrático, siempre es alto. Así que más bien sería una invitación a que cada uno de nosotros estemos atentos al desempeño y siempre ver con optimismo. Yo creo que hemos partido del rechazo, hemos partido de la indiferencia, hemos partido de la satanización al desempeño político, y eso no nos ha llevado a un norte, no nos ha llevado a un puerto seguro. Me parece que es importante también al menos ser esperanzadores en los tiempos y en la forma en la que se va a ir trabajando, que yo creo que es prudencial también. Señor diputado, uno de los temas que más expectativa levantó el proyecto de iniciativa de reforma a la ley electoral y de partidos políticos presentada por el Tribunal Supremo Electoral era en lo atinente al transfugismo. Usted, que ha integrado esta comisión ya por segundo año consecutivo, ¿cómo evalúa la discusión al respecto y cuáles son los consensos alcanzados en la comisión precisamente desde el año pasado para poder darle una salida a la prohibición que tendrían muchos diputados que han dejado ya sus bancadas y no podrían correr por otros partidos políticos en las elecciones del 2023? Sí,
Antes de responder eso, solo un punto importante es que, como mencionaba el colega anteriormente, sí es importante que miremos con optimismo la comisión, el trabajo de la comisión, y no solo el trabajo de la comisión, sino que miremos con optimismo que, que realmente necesitamos el apoyo ciudadano para estos cambios, porque realmente, ¿qué mensaje queremos dar otra vez como Congreso hacia la ciudadanía? Queremos un Congreso que no hace cambios cada 4 años, sino que realmente los hace cada 8. Es decir, ¿queremos mejorar nuestra democracia cada 8 años o queremos mejorar nuestra democracia cada 4 años? O sea, si fuera cuestión solo mía, yo modificaría, si es posible, cada año con respecto a las lecciones aprendidas y a la velocidad que queremos mejorar nuestra democracia. Realmente hay muchos aspectos de la democracia que no están funcionando actualmente y yo veo esto como una oportunidad de mejorar aquellos aspectos que no funcionaron bien en el 2019 y por eso, y por haber participado, pues ya tuve una experiencia que yo puedo ahorita incorporar y mezclar con el criterio de los demás diputados para lograr hacer esas mejoras. Pero sí es importante ese mensaje y el posicionamiento y la transmisión de ideas para explicarle a la ciudadanía qué está pasando es muy importante con respecto a los medios. Los medios hacen un trabajo importante en lograr esa unión de la ciudadanía para explicarle qué está pasando y para que miremos el futuro de Guatemala con optimismo, porque realmente sí queremos mejoras y son urgentes, porque hay muchos de temas de país que no se están resolviendo y al final son los partidos políticos, los actores políticos que son los encargados de llevar las ideas de los ciudadanos hacia acciones que se logren implementar para mejorarlos. Entonces, sí es muy importante que siga la participación ciudadana, que siga la atención ciudadana hacia estas reformas y que siga el apoyo ciudadano y el apoyo de los medios para difundir estas ideas de todo lo que está haciendo la comisión. Y dicho eso, con respecto al transfugismo, yo creo que hay opiniones mezcladas, hay unos que sí, hay unos que no, y las fuerzas y la cantidad de gente hacia un lado hacia otro, pues va cambiando un poquito con la coyuntura. Yo creo que sí es importante que volvamos al tema de la representatividad. Si logramos mejorar el sistema para que el ciudadano tenga una conexión directa, entonces las reglas claras de transfugismo, que si se puede cambiar un diputado de partido en el 4.º año o en el 3.er año a otro partido, pues va a ser el diputado que tenga que rendirle cuentas a su electorado. Que hoy ese diputado no le rinde cuentas directamente a su electorado, sino que es a través del partido y el partido del electorado, pero ahí se pierde esa conexión. Entonces, realmente ahorita no existe un consenso específico del transfugismo, se está platicando, se está dialogando, definitivamente va a ser un aspecto que tenemos que considerar y evaluar dentro de la comisión, pero vuelvo al tema de la representatividad, lo que queremos es conectar al ciudadano con su diputado. Y debería ser lo más importante para que logremos avanzar y mejorar esta democracia en el camino de acciones que sí sean posibles implementar, porque la presión ciudadana siempre va a existir sobre su diputado. Nos hemos quedado sin tiempo, señor diputado. Disculpe que lo interrumpe, pero nos hemos quedado sin tiempo. 15 segundos, licenciado Borreno. ¿Es ese el tema más importante de una reforma a la ley electoral? Yo creo que el tema más importante es cómo fortalecer instituciones, y el fortalecimiento institucional pasa por fortalecer organizaciones políticas, promover la participación ciudadana y generar condiciones para que el órgano electoral pueda acompañar el desempeño y el contenido de la reforma a la ley electoral. Me parece que esa es la esencia en términos generales. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación y haber dirigido a la audiencia de Canal Antigua estas importantes reflexiones que tienen que ver con la calidad de nuestra democracia y la calidad de las elecciones del año 2023. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Carmina, el tema del año. Así es, y creo que el licenciado Barreno dijo algo muy claro, nunca va a ser el momento idóneo, así que hay cosas que hay que hacer. Hay que construir ese momento idóneo. Muchas gracias por su audiencia, le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua, que en esta mesa le tendremos la información de actualidad. Muy buenas noches.